Hola, hola, buenos días. ¿Ven mi pantalla? Sí, Sí, profe. Hola, Sí, profe. perfecto. Ok, entonces vamos a continuar con la discusión que teníamos la semana pasada. Entonces, por cuestión de completud y para verificar que recordamos bien lo que discutimos, voy a retomarlo un poco. Pero antes de eso, quisiera verificar si tienen preguntas, comentarios sobre lo que vimos las veces anteriores, sobre los ejercicios que tenían que hacer. No veo nada en el chat. No veo nadie manifestándose, entonces voy a suponer que no hay preguntas. ¿Lograron depositar la tarea en el repositorio previsto? Si quieren, usen la mano del Zoom para indicarme, o si tuvieron alguna dificultad técnica con eso, me avisan. Ok. Ok. ¿Tengo alguna respuesta en el chat? ¿Alguna mano que se levantó? Ok. No, me imagino que las manos faltantes, entonces no sé si es que le falta. Ok, ya veo otras más. No sé si es que les faltó algo de tiempo. Yo preferiría que de todos casos depositen el material con lo que tengan. Así después quisieran completarlo con algo. Por ejemplo, si las partes de desarrollo formal las pudieron hacer. Pero algunos de ustedes me comentaron a través del Mattermost en privado que tenían un poco más de dificultad en hacer las aplicaciones numéricas. Entonces, bueno, si hicieron los desarrollos formales, pues entonces pueden depositar eso y con lo otro iremos viendo. Ok. Bueno, entonces podemos bajar las manos para aquellos que la tengan todavía así, de manera que si veo una mano levantada, puedo interpretar eso como que se trata de una pregunta. Ok. Bueno, entonces si retomamos la discusión del otro día, voy a recorrer esto de nuevo, obviamente con menos detalle que la vez anterior, pero sencillamente para fijar las ideas. Entonces, el objetivo era explorar las propiedades del teorema de verosimilitud máxima a partir de un ejemplo muy sencillo. Entonces, lo que hicimos fue generar una realización aleatoria con una muestra compuesta por 1000 eventos tirados a partir de una PDF gaussiana reducida. Entonces, el histograma que muestra
la distribución de frecuencia de esos 1000 eventos, el que está aquí. Entonces, como ven, son cajitas ah, de ancho arbitrario, representadas en un intervalo arbitrario, pero razonablemente adecuado para una gaussiana de anchura 1, porque es muy, muy improbable tener eventos más allá de más grandes que +3 o más pequeños que -3 en las unidades de la gaussiana reducida debido a la forma de densidad de probabilidad gaussiana. Entonces ir de -5 a 5 es un intervalo en el que tenemos una gran confianza de cubrir los 1000 eventos. Digo esto por algo que voy a mencionar un poco más tarde. Entonces, lo que yo hice en el programita fue evaluar numéricamente la función de verosimilitud para esta muestra. Entonces, mejor dicho, el negativo del logaritmo de la función de verosimilitud, que está dado por esta expresión aquí, lo cual quiere decir que para cada uno de estos 1000 eventos yo compuse su diferencia con respecto a un valor arbitrario del parámetro mu, lo dividí entre el sigma, puse el todo al cuadrado y lo dividí entre 2 y efectué esta operación 1000 veces. Y a eso le sumé 1000 por el logaritmo del sigma que utilicé. Entonces, después lo que hice, y eso lo discutimos en la lámina siguiente, fue ver cómo se modificaba el valor numérico del NLL, el negativo del logaritmo de la verosimilitud, cambiando muy sigma. Entonces, aquí está el caso particular en el que tomo un valor fijo de sigma y evalúo la función para diferentes valores en mu, y entonces obtenemos un perfil en el que menos log L se acerca a un mínimo desde valores negativos y después se aleja del mínimo hacia valores más positivos que el mínimo. Y la forma, digamos, aquí lo afirmo sin haberlo demostrado en más detalle, pero ustedes ven que la forma se asemeja mucho a una parábola. Y eso es algo en lo que insistiremos de nuevo. Después, lo otro que yo dije es que si yo hubiera lanzado otros 1000 eventos diferentes, una realización independiente de tirada de la misma PDF, pues yo hubiera obtenido diferentes parábolas. Todas ellas tienen su mínimo alrededor del verdadero valor de mu, que es 0, pero todas ellas tienen un mínimo que fluctúa alrededor de ese valor. Y lo otro es que el valor de la función también cambia. Entonces, como ven, los valores más típicos se sitúan, para este caso particular, entre 1450 y 1500 unidades, pero algunos se alejan un poco de esta distribución, de estos valores típicos. Y lo otro es que si yo hubiera recorrido un gran conjunto bidimensional de valores de los parámetros muy sigma, pues yo hubiera obtenido que la distribución del menos log likelihood se parece a una especie de hiperparaboloide donde las curvas de color tienen formas de elipsoides con dos semiejes un poco diferentes porque, si recuerdan, el error en sigma viene dado por viene dado por sigma entre raíz de 2n, mientras que el error en mu viene dado por sigma entre raíz de n. Entonces hay un factor raíz de 2 que es del orden de 0.7 entre el semieje vertical y el horizontal. Entonces, son cosas que discutimos, y después lo otro que hicimos es que, de nuevo, haciendo un gran conjunto de estudios de juguetes, lanzando una gran cantidad de juguetes diferentes, pues hubiéramos obtenido que los estimadores mu sombrero y sigma sombrero hubieran sido diferentes y hubieran tenido unas distribuciones que fluctúan, y el ancho de esas distribuciones corresponden a lo que llamamos el intervalo de confianza en los estimadores de los parámetros. Entonces, bueno, esto fue lo que discutimos la vez pasada. Este es un caso muy sencillo porque la función de verosimilitud que tenemos depende de solamente dos parámetros, muy sigma, y además esos dos parámetros no están correlacionados. Cuando digo que no están correlacionados, es algo que lo voy a mostrar más en detalle aquí, pero su manifestación es que estos dos semiejes de las elipses que corresponden
a niveles de verosimilitud constante, están completamente alineados con los ejes. Entonces, lo que quisiera mostrar hoy, entonces estoy poniendo aquí algunas gráficas, pero lo voy a correr también en interactivo para que las podamos explorar un poco más en detalle, es hacer otro ejemplo de juguete, con un poquito más de sustancia, un poquito más sofisticado, para mostrar las diferencias con respecto al juguete gaussiano. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es considerar que la PDF de la cual que van a seguir mis variables aleatorias X, ya no es una gaussiana, sino una gaussiana bifurcada, que si recuerdan es una PDF que tiene 3 parámetros. Su valor más probable, mu, la anchura a la izquierda del pico y la anchura a la derecha del pico, sigma left y sigma right. Entonces, esa es la figura que tienen aquí a la izquierda, en donde ven que, bueno, son solo 1000 eventos, los estoy dibujando en un intervalo que va de menos 5 a 10, para tomar en cuenta el hecho de que las anchuras son diferentes a la izquierda y a la derecha del pico. Y entonces, como ven, el valor más probable se sitúa razonablemente cerca de 0, pero obviamente, como es una muestra de talla finita, con solamente 1000 eventos, pues, y en función de la decisión de cómo histogramear la representación visual de esta muestra, pues entonces, bueno, ven que el pico está un poquito a la derecha de 0, pero no de manera muy significativa. Entonces, si hiciéramos lo mismo que hicimos antes, que fue evaluar, entonces no la escribí explícitamente, pero evaluar, aquí tendrían que recordar la definición de la PDF de la gaussiana bifurcada, que la habíamos visto la semana anterior, que tiene esta forma. Entonces evalúan para cada uno de los 1000 valores de X que tienen, evalúan esta función, le calculan, una vez que hacen eso, le calculan el logaritmo y lo suman. Entonces obtienen que esa función, si ustedes dejan valores fijos de sigma left y sigma right y cambian los valores de mu, pues obtienen un perfil de la función de verosimilitud, que aquí también parece ser parabólico. Entonces, una diferencia con respecto a lo que yo hice anteriormente es que aquí yo estoy buscando cuál es la parábola que más se parece a la tendencia de los puntos alrededor del mínimo. Y como ven, es una curva azul que está superpuesta y se le parece bastante. Después yo puedo hacer lo mismo fijando mu a un valor y sigma right a otro valor y ver cómo cambia mi función de verosimilitud al recorrer diferentes valores de sigma left. Y entonces tienen un perfil que de nuevo tiene un mínimo. El mínimo está razonablemente cerca del valor que yo utilicé aquí, que es sigma left igual 1, pero si se dan cuenta, la forma no es del todo parabólica. Entonces, probablemente aquí vale la pena que yo corra el ejemplo en interactivo para que lo puedan comparar. Díganme si ven mi pantalla de root. No tengo que cambiar el compartir y creo que ahora sí deberían estarla viendo, ¿eh? Sí, profe. Ok. Entonces, como ven, el programa está lanzando una gran cantidad de mensajes. Y está creando una cierta cantidad de ventanas. Y lo otro que pueden ver es que el tiempo de ejecución es superior. Entonces, estas son las figuras que están en las láminas también, pero vamos a mirarlas aquí con más detalle. Entonces, esto es recorrer el menos log likelihood en función de mu para sigma left y sigma right fijos. Y entonces, como ven, efectivamente la curva azul, que es una parábola, sigue razonablemente bien la tendencia. Y si ustedes extrapolaran esta curva azul, pues va a seguir recorriendo los puntos. Entonces, eso creo que para mostrarlo tendría que yo recordar cómo se llama ese histograma.
Se llama Muscan-Histo. Y entonces lo que voy a hacer ahora es buscar un ajuste parabólico sobre un intervalo más grande. Y bueno, falló aquí por una mala razón. Aquí está. Y entonces, como ven, incluso extendiendo el rango en el que yo comparo mis puntos a una parábola, la descripción es bastante buena. Entonces podemos decir que para el parámetro mu, el estimador que yo voy a obtener a partir del método de verosimilitud máxima, tiene una forma parabólica alrededor de su mínimo, lo cual quiere decir que yo sabré interpretar de manera estadística cuál es la distancia que recorro a partir del mínimo para que el menos log likelihood cambie por media unidad. Y eso corresponde a un intervalo de 68% de nivel de confianza, como lo dije anteriormente. Pero ahora, si miramos, este no es este el que les quiero mostrar, sigma left scan. Si miramos la forma de menos log likelihood en función de sigma left, cuando mu y sigma right están fijos, si yo hago un pequeño zoom aquí, creo que se darán cuenta. Bueno, tal vez lo debería hacer de esta otra manera el zoom. Se darán cuenta que, bueno, tal vez lo voy a... tal vez sí lo puede ya medio apercibir en los últimos puntos. Diera la impresión que si ustedes extrapolan la curva azul, a la derecha va a caer por encima de los puntos y a la izquierda va a caer por debajo de los puntos. Pero vamos a hacerlo correctamente. Entonces ese se llama sigma left scan histo, mi histograma. Así se llama. Entonces tengo que cambiar los valores a mi función. Le voy a poner 1816, 1. Y el error que obtuve debe ser del orden de 0.01 o algo así. Esto que estoy haciendo les va a resultar más claro en lo que vamos a discutir más tarde. Esto cometió un error de ortografía, pero ya lo corregí. Y fíjense qué terrible el resultado. El resultado es catastróficamente malo porque no hay ninguna parábola que describa la tendencia de los puntos. Si yo hago un zoom, es bastante obvio que los puntos siguen una tendencia que no es parabólica. Entonces, la parábola más parecida a los puntos que consiguió el algoritmo es esta curva azul, que no se parece. Y eso es porque, bueno, lo hice sobre un intervalo que va de 0.8 a 1.2, es decir, que cubre del orden de 20 unidades de likelihood. En cambio, cambiar en 20 unidades el likelihood es el equivalente a moverse por media unidad. Es un intervalo de confianza de 68%. Entonces, 20 unidades es 40 veces eso. Entonces, eso quiere decir que estaríamos recorriendo una gaussiana desde menos 40 hasta más 40. Cuando la anchura es 1, eso no tiene ningún sentido. Entonces, se ve que la forma de la función de verosimilitud no es, su logaritmo no es parabólico. Sin embargo, cerca del mínimo, como para toda función que tiene un mínimo, una aproximación parabólica se obtenía buscando realizar esto mismo en un intervalo que podríamos ir de 0.99 a 1.01, por ejemplo. Volví a cometer el mismo error que hace rato. Bueno, pero se me fue la mano aquí. Entonces, bueno, aquí el resultado, si lo hago sobre un número reducido de puntos, el resultado no es tan malo. Y de todos casos, ese número reducido de puntos, por más que sea, corresponde a variar el valor de la función por un poco más de una unidad. Es decir, que estamos cubriendo un intervalo de confianza de 95%. Si recuerdan que
la parte de la gaussiana contenida entre más o menos 2 sigma es 95%. Entonces eso quiere decir que no es tan inaceptable dar un intervalo de confianza para nuestra variable sigma left utilizando la aproximación parabólica, pero vemos que esa aproximación es una aproximación. Miremos ahora el sigma right, que lo tenemos aquí. Y creo que aquí no es tan ultra obvio que la función no sea del todo parabólica, pero creo que lo voy a poder demostrar muy fácilmente buscando producir una parábola sobre un intervalo más grande. Entonces aquí ahora es sigma right. Y como ven de nuevo, el resultado es poco satisfactorio, aunque no es tan catastróficamente errado como el anterior. Pero como ven, fallamos el mínimo y no describimos correctamente los puntos. Si al contrario hubiéramos hecho este mismo estudio en un intervalo más reducido, por ejemplo, desde 1.9 hasta 2.1, vemos que el resultado es un poco menos desagradable. Y si lo alargo un poquito, el intervalo en el que hago mi ajuste, ya empezamos a ver que falla la descripción. Entonces, en otras palabras, la función de verosimilitud tiene un máximo, por lo tanto, menos log likelihood tiene un mínimo, pero la forma de esa función no es sencillamente la composición de tres parábolas, no es el producto directo de tres parábolas. Es más complicado que ello. Por eso está también en las slides, pero les muestro aquí cómo varía el likelihood si yo recorro simultáneamente una matriz de valores de sigma left y de mu para un valor de sigma right fijo. Y entonces aquí observan claramente que las curvas de nivel que corresponden a valores constantes del menos log likelihood tienen aproximadamente el aspecto de un elipsoide, pero los semiejes de ese elipsoide no están alineados con los ejes de las variables. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es posible modificar simultáneamente sigma left y mu en direcciones en las que el likelihood cambia bastante poco. Eso es lo que se llama una correlación. Hay direcciones en las que el cambio de likelihood es pequeño, hay direcciones en las que el cambio de likelihood es grande. Entonces, como ven, si yo me muevo de abajo a la derecha y voy hacia arriba a la izquierda, cambio rápidamente el likelihood, mientras que si me muevo de abajo a la izquierda y voy hacia arriba a la derecha, el likelihood cambia más lentamente. Esa es una manifestación de la correlación. De hecho, una manera más simpática de verlo, bueno, eso de todos casos pienso que es mejor discutirlo después, pero nada más anticiparlo aquí. Aquí estoy representando, bueno, digamos, las curvas de nivel que están aquí arriba siguen esencialmente este perfil que está acá. Pero mejor lo discuto un poco más adelante para que el discurso sea un poco más coherente. Miremos ahora cómo es la relación entre mu y sigma right. De qué manera cambia la función de verosimilitud si yo cambio sigma right y mu, dejando sigma left constante. Tengo una situación parecida de nuevo. Las curvas de nivel siguen perfiles que tienen cara aproximada de elipsoides, pero están inclinados. Y están inclinados de manera diferente. Aquí la dirección en la que cambia más rápido el likelihood es si voy de abajo a la derecha, de abajo a la izquierda y me dirijo hacia arriba a la derecha. Mientras que si parto de abajo a la derecha y me dirijo hacia arriba a la izquierda, el likelihood cambia más lentamente.
Entonces la diferencia con respecto a lo que teníamos aquí es que en este caso se dice que la correlación es positiva y aquí se dice que la correlación es negativa. Y finalmente, ¿cómo es la relación entre sigma left y sigma right? Es así. Entonces, se ve que los elipsoides no están completamente alineados con los ejes, pero el efecto no es tan fuerte como lo vimos en los dos casos anteriores. Entonces, voy a regresar a las slides, si las consigo. Entonces, bueno, aquí están representados los mismos gráficos que acabamos de discutir, ¿eh? Se ve que sigma left es el parámetro para el cual la aproximación parabólica parece fallar más fuertemente, aunque para sigma right también la forma no es tan parabólica. Entonces, si vamos a la lámina siguiente, de la misma manera como lo habíamos hecho en el caso de la gaussiana, si recuerdan, para la gaussiana yo había dicho que si yo creaba otra muestra con 1000 eventos diferentes, pues yo iba a tener que mis parámetros muy sigma iban a ser diferentes. Entonces yo aquí puedo hacer lo mismo. Yo he podido realizar una gran cantidad de realizaciones a partir de una PDF de gaussiana bifurcada con 3 parámetros y hubiera obtenido una distribución de valores de los estimadores de esos 3 parámetros. Por construcción, los estimadores, he debido poner los sombreros aquí en los ejes, los estimadores van a seguir las tendencias dadas por la matriz de covarianza del resultado. Y entonces, si yo interpreto eso como PDFs, cómo se distribuyen los valores de mis estimadores, pues obtengo que las distribuciones de los estimadores reproducen lo que ha debido ser, aquí se me olvidó corregir, faltó una, pero ahorita las vamos a ver, las correlaciones entre los parámetros. Entonces volvemos a mis gráficos de root. Y vamos a mirar esas PDFs. Entonces aquí está. Esto es una PDF en el sentido que nos está diciendo cómo es la densidad de probabilidad común entre sigma left y sigma right y mu. Y entonces se ve que la densidad de probabilidad es mayor. Aquí tiene su máximo, pero hay zonas en las que la densidad de probabilidad cambia poco, que es si yo cambio simultáneamente sigma left y mu de manera correlacionada positiva. Entonces esta figura la podemos girar un poco para mirarla de otra manera. Entonces, si me pongo así en esta representación, estoy viendo cuál es el perfil de correlación entre sigma left y mu. Si me pongo en esta representación, pues yo veo cómo es la cara de la verosimilitud y ven que es mucho más ancha en la dirección en la que sigma left y mu varían ambos en correlación positiva, y la forma de la PDF es mucho más estrecha si los varío siguiendo una correlación negativa. Podemos también mirar cómo es la correlación entre mu y sigma right, y entonces tenemos una forma de la PDF que es diferente porque aquí la correlación es negativa. La dirección en la que la PDF es más estrecha corresponde a la correlación positiva, que no es la que se observa, y la PDF es mucho más ancha en la dirección de correlación negativa. Es decir, si yo cambio si yo disminuyo sigma right y aumento mu, entonces tengo un perfil de correlación negativa porque me muevo en esta dirección. Y finalmente, entre los parámetros sigma left y sigma right, como ven, la PDF es apenas un poco más ancha en una dirección que en la otra. Entonces, para ser más precisos, la correlación entre mu y sigma left es casi de 80%.
la correlación entre mu y sigma right es casi menos 60%, por lo tanto negativa, y la correlación entre sigma left y sigma right es 19%. Aquí en este gráfico me equivoqué en cuál llamar. Entonces, un punto importante aquí a notar con respecto a esto de las correlaciones es que para una gaussiana bifurcada, eso tal vez lo podemos, yo creo que ya lo había mencionado, pero creo que vale la pena decirlo de nuevo. ¿Dónde tenía yo mi... Aquí. Para una gaussiana bifurcada, y aquí tenemos un ejemplo, estas correlaciones las podemos comprender de manera intuitiva. Si ustedes lo piensan, ¿qué pasa si ustedes aumentan el valor de mu? Y tratan de conseguir cuál sería la gaussiana bifurcada que más se parece a la original, pero cambiando el valor de mu. Bueno, tendrían que aumentar el valor de sigma left, porque la distribución se volvió más ancha al correr el pico hacia la derecha, y tendrían que disminuir el valor de sigma right, porque la distribución se volvió más estrecha a la derecha de su pico. Aumentar mu significa aumentar sigma left y disminuir sigma right. Entonces, aumentar mu y aumentar sigma left es una correlación positiva, aumentar mu y disminuir sigma right es una correlación negativa. Entonces, creo que el interés de este ejemplo es que muestra de manera gráfica qué significa tener correlaciones, cómo interpretar la forma de la función de verosimilitud alrededor de su máximo. Y desde ese punto de vista es un ejemplo un poco más realista que el que habíamos tratado la vez anterior con una gaussiana. Y después, solamente para la diversión, se me borró este histograma. Déjame hacerlo de nuevo. Aquí tengo esta figura extrañísima que nos muestra en 3 dimensiones, si se puede decir, o digamos, proyectando en la pantalla una distribución tridimensional, donde estoy llenando en una matriz tridimensional unas cajitas y el volumen de cada cajita es proporcional al valor de la función de densidad de probabilidad de mis 3 parámetros. Entonces, creo que fallé en ponerle los nombres a los ejes, pero ustedes reconocerán que este eje tiene su centro en 0, así que eso corresponde a mu. Este eje tiene su centro en 1, así que corresponde a sigma left. Y el eje vertical tiene su centro en 2, así que... Profe, ¿me está mostrando el plot? Ah, perdón. Aquí está, aquí sí lo tiene. Sí. Entonces, comienzo. Esto es una especie de representación tridimensional tanto como se puede. Esto es lo más que permite hacer el programa root. Entonces, este eje que va aquí de izquierda a derecha es el que corresponde a mu. Este eje que está así inclinado es el que corresponde a sigma left. Su centro está en 1. Y el eje vertical corresponde a sigma right. Y entonces, cada una de esas cajitas está diciendo cuál es el valor de la función de densidad de probabilidad para un valor de mu, sigma left y sigma right dado. Y entonces, si uno se divierte a hacerle rotaciones, entonces, por ejemplo, aquí estoy explorando simultáneamente, la estoy mirando como, por así decir, desde arriba. Estoy explorando simultáneamente mu y sigma left. Y entonces ven una correlación positiva. En cambio, si le hago una rotación diferente, a ver cómo la logro. Exacto, así. Estoy mirando una proyección en la que salen directamente mu y sigma right y ven una correlación negativa. Y finalmente, si intento hacerlo, vamos a ver si lo logro.
Aquí tengo sigma left horizontal, tengo sigma right vertical, y ven que hay una correlación positiva, pero no muy importante. Y eso es exactamente lo que también estaba indicado en las slides, solo que con los valores numéricos precisos, que para muy sigma left la correlación es grande y positiva, para muy sigma right la correlación es grande pero negativa, y entre sigma left y sigma right la correlación es reducida. Ok, entonces creo que vale la pena que tener un feedback sobre más un pequeño sondeo. Entonces, aquí les propongo un pequeño sondeo como de costumbre. Voy a aprovechar de corregir el gráfico. Ok, pongo el sondeo. Ok, entonces, los resultados del sondeo son bastante parecidos a lo que yo me imaginé y me esperaba. Entonces, probablemente valdría la pena insistir en cuáles son para mí los puntos más importantes de esta discusión que hicimos con este segundo ejemplo de juguete. Tenemos una PDF de 3 parámetros. Entonces, por evaluación numérica, observamos que la función de verosimilitud tiene una forma que es un poquito más elaborada que la que habíamos observado para la gaussiana. Y la función de verosimilitud es tridimensional y alrededor del mínimo de su menos log likelihood, alrededor del mínimo la dirección orientada con el parámetro mu tiene una forma bastante parabólica, pero las otras dos direcciones son menos parabólicas. Por supuesto, muy cerca del mínimo, uno logra conseguir parábolas que más o menos reproduzcan la forma observada, pero si nos alejamos bastante del mínimo ya no es así. Entonces, de manera general, lo que sucede en un problema concreto
es que, exceptuando casos muy particulares en los que no hay correlaciones y que la PDF es realmente muy, muy sencilla y muy simétrica, lo usual es que uno tenga desviaciones con respecto a la aproximación parabólica. Si de todos casos se consigue que la forma alrededor del mínimo es aproximadamente parabólica, es muy sencillo interpretar los cambios, el rango en el que cambia el likelihood por media unidad como un intervalo de confianza 68%. Pero si el resultado es muy distinto, hay que ser cuidadosos. Y lo otro es que vimos que hay correlaciones. Hay correlaciones, hay direcciones en las que el likelihood cambia poco, aunque se cambien los valores de los parámetros. Entonces, esa es la información que está contenida en la matriz de covarianza. La matriz de covarianza no solo nos está diciendo cuál es la anchura de los intervalos de confianza, sino que también nos está diciendo cómo esos intervalos de confianza deben ser descritos si no se piensa en variar un solo parámetro, sino dos o varios de ellos simultáneamente. Lo otro que observamos es que, por supuesto, eso no lo puse, pero creo que más lo debería poder mostrar con los resultados del ajuste. Si regreso a mi pantalla de root. Aquí, por ejemplo, esto nos está mostrando el resultado de haber ajustado sigma left. Entonces, empecemos con mu. Tal vez más sencillo. Aquí está el resultado de haber buscado una parábola que siga el perfil del likelihood en función de mu. Y entonces el valor P0 es el valor del likelihood en el mínimo. El parámetro P1 es la posición del mínimo y el parámetro P2 nos dice cuál es el intervalo hacia la izquierda y hacia la derecha que se debe recorrer para que el mínimo, para que el likelihood cambie por media unidad. Entonces sería el estimador mu sombrero sería menos 0.07 y su error sigma mu sería 0.045. Entonces, ¿qué es lo que esto quiere decir? Que si nosotros quisiéramos interpretar el error en este parámetro como lo hacíamos cuando estábamos estudiando la gaussiana, en el caso de la gaussiana habíamos obtenido que la relación era que el estimador mu iba a tener un error que venía dado por RMS entre raíz de n. Entonces, aquí el RMS es distinto a la anchura porque hay dos anchuras. Entonces, de hecho, ni siquiera sé muy bien cuánto vale el RMS de esta cosa, pero podríamos tratar de buscarlo. Tengo sencillamente que identificar cómo es que se llama el histograma. Listo, estoy. Ustedes ven el promedio del histograma. Voy a dibujarlo para que lo tengamos en mente. El promedio empírico del histograma, aunque el valor más probable esté en 0, el promedio empírico es 0.8, que es como por aquí. Y la razón es porque la distribución es más ancha hacia la derecha que hacia la izquierda. Y si le pregunto cuánto vale su RMS, me responde que vale 1.5, que parece ser una vaga aproximación de promediar la anchura a la izquierda con la anchura a la derecha. Por eso es solo una vaga aproximación. Y si ahora tomo esto y lo divido entre la raíz cuadrada de 1000, que es el número de eventos que tiene el histograma, obtengo 0.048 y 0.048 no es exactamente el valor del error que obtuvimos para nuestro parámetro. Entonces la relación que habíamos obtenido para una gaussiana, que la obtuvimos analíticamente, es un teorema, la relación entre los errores y el RMS y el número de eventos, aquí no se satisface completamente.
Y como lo podemos ver más claramente aún es en el caso de las anchuras. Por ejemplo, para sigma right tenemos que el error en la anchura es 0.05, mientras que para sigma left el error en la anchura es 0.34. Entonces la anchura a la izquierda es conocida con un error más pequeño que la anchura a la derecha. En el caso de la gaussiana no había nada equivalente y la razón se entiende. Intuitivamente, como la distribución a la izquierda del pico es más estrecha que la distribución a la derecha del pico, hay menos incertidumbre en cuál es su anchura a la izquierda comparado a su anchura a la derecha. Entonces, todo eso para decir que los resultados que habíamos obtenido analíticamente en el caso de la gaussiana no tienen un equivalente en general. E incluso aquí, en algo que es lo más parecido posible a una gaussiana, ya vemos que los resultados son bastante distintos. Tenemos que la aproximación parabólica es una aproximación, tenemos correlaciones importantes y tenemos que los estimadores de los parámetros tienen intervalos de confianza cuyo rango no viene dado por relaciones sencillas. Ok. Entonces, los dos ejemplos de juguete que hemos discutido eran casos muy sencillos porque eran funciones muy sencillas en el caso de la gaussiana y con solo 2 parámetros, o una función apenas más complicada y con apenas un parámetro adicional. Así que pudimos explorar el espacio bidimensional o tridimensional, el espacio de parámetros, sencillamente con iteraciones numéricas sencillas, aumentando los valores por pasos y recorriendo, por lo tanto, una matriz bidimensional o tridimensional. Ahora, en situaciones más generales, el número de parámetros puede ser significativamente superior. Pues es común tener muchos parámetros que escanear. Así que la aproximación de hacerlo así a mano para buscar dónde se encuentra el mínimo del menos log likelihood no es eficaz e incluso se vuelve rápidamente imposible. Entonces no sé si se dieron cuenta que el tiempo de ejecución de este programa en el que yo hice los recorridos bidimensionales y tridimensionales, el tiempo que toma es significativamente más grande que el tiempo que me había tomado hacer el caso gaussiano en solo 2 dimensiones. Como ve, todavía no ha terminado de hacer la bucle tridimensional y eso tarda un rato. Entonces, si pasar de 2 a 3 dimensiones nos aumenta ya el tiempo de ejecución, y de hecho, si recuerdo bien, tengo abierto en otro sitio. Si ven mi pantalla con el código. Sí, profe. Entonces, cuando yo hice barridos unidimensionales, yo estaba utilizando 50 etapas. Para los barridos bidimensionales los hice también con 50 etapas y por lo tanto el número de puntos a evaluar era 50 por 50. Y entonces ya estamos en 2500 etapas, entonces aumentó por un factor significativo. Y después para hacer el escaneo tridimensional, tuve que reducir el número de etapas por un factor 2 en cada dirección, porque ya 25 por 25 por 25 ya es un número muy grande, entonces hubiera tardado varios minutos en hacer el barrido tridimensional completo. Entonces, eso quiere decir que rápidamente el problema se vuelve imposible de resolver por esta manera. Esta manera es formalmente correcta, es además una manera que tiene un interés que es que nos muestra la estructura de la función de verosimilitud, pero en la práctica así no se puede. Entonces, por ello se han desarrollado otros algoritmos que son mucho más eficaces y que por lo tanto tienen lógicas mucho más inteligentes para buscar el mínimo de una función.
Entonces, el resultado de esos algoritmos es lo que uno llama un ajuste numérico o un fit. Entonces, eso, en lo que nosotros estamos haciendo, hablaríamos de un fit de verosimilitud máxima. Y entonces el algoritmo más utilizado en altas energías en mi disciplina se llama Minuit. Y Minuit fue desarrollado en el CERN en los años 70 y aquí hice una captura de pantalla de la página Wikipedia donde hablan de Minuit. Entonces, originalmente fue escrito en Fortran, pero después fue traducido al C++ cuando se creó root a principios de los años de este siglo. Y hay implementaciones de Minuit en Java y en Python también. Pero Minuit es un programa difícil de manejar. Uno, por supuesto, usa librerías con clases ya predefinidas, etcétera, que simplifican la vida, pero hay que aprenderlas. No es algo que uno puede utilizar sin entender qué es lo que hace Minuit. Eso tiene una gran ventaja, que es que rápidamente, al trabajar con minimizaciones utilizando Minuit, uno rápidamente se ve confrontado a la necesidad de comprender qué es lo que está pasando. Mientras que hay muchísimos algoritmos de minimización que se usan sin uno realmente saber qué es lo que está haciendo el programa, pero bueno, tienen también el gran problema que uno tampoco entiende lo que hace y a menudo puede tener problemas de diferente orden. Entonces, por supuesto, uno puede hacer un ajuste sencillo con Excel, pero ese algoritmo no es para nada robusto. Ok, creo que podría ser un buen momento para que hagamos una pausa. Ya tenemos casi un poco menos de una hora discutiendo. Si tuvieran algunas preguntas sobre lo que discutimos aquí sobre el ejemplo de juguete. Ya corregí esto. No. Ok. Ok, entonces, ¿qué? Nos damos unos 15 minutos. Reconvenimos a las 10:30. ¿Les va bien? Ok. Si ya estamos todos de regreso. Bueno, está Nicolás por lo menos. Los demás si levantan la mano para verificar cuántos estamos. David, Saciri, Nicole, Alfonso, Felipe, Eliana, David, Carlos Andrés, Jalil, Omar, Cristian también. Bueno, ya estamos más o menos todos. Ok. Ok, perfecto. Entonces, si retomo lo que estábamos discutiendo. Entonces, voy a dar un par de ejemplos sencillos de cosas que se pueden hacer. Yo, por supuesto, las hago con Minuit a partir de su implementación en root, pero que se pueden hacer con otros programas y que es lo que uno consigue más a menudo. Es que muchos programas contienen algoritmos de minimización más sencillos del tipo mínimos cuadrados o chi cuadrado. Entonces, la lógica de esos algoritmos es diferente a lo que nosotros hemos discutido con la verosimilitud máxima. Y además tiene diferencias de varios niveles. Entonces veo que hay
una pequeña... Perdón, aquí estamos. De nuevo, se trata de buscar el mínimo de una función. Entonces, esa función depende de parámetros, como lo que hemos estado haciendo en el caso de la verosimilitud máxima, pero la función que se busca minimizar, la función chi cuadrado, difiere un poco de lo que estamos haciendo, tanto en la lógica como en los resultados que se obtienen. Entonces voy a explicar un poco por qué. Entonces, la función de chi cuadrado ya la habíamos discutido cuando estábamos recorriendo distribuciones de uso común. Entonces, aquí estoy recordando cuál es su definición. Entonces, cuando se tiene un conjunto de n puntos con sus incertidumbres, entonces lo estoy llamando y y sigma, las incertidumbres, y suponemos que los valores de y tienen una relación funcional con respecto a una variable x. Entonces, hay una función f de x que en principio debería describir cómo y varía con x. Entonces, la función chi cuadrado construida de esta manera nos está evaluando para cada uno de los puntos que tenemos la diferencia entre el valor y la predicción dada por la función f para un conjunto de parámetros θ. Y entonces, cuando los valores son muy cercanos a la predicción, este término de esta diferencia es pequeño, y como va elevado al cuadrado, pues siempre es una cantidad positiva. Así que chi cuadrado es una cantidad positiva definida, y mientras más pequeña la función chi cuadrada, más cercanos son las medidas a las predicciones. Están normalizados a la incertidumbre porque es posible que algunas de estas medidas tengan incertidumbres distintas en valor. En el caso en que lo que ustedes tengan son n medidas de una misma cantidad, puede que cada una de esas medidas tenga una incertidumbre distinta porque ha sido hecha con un dispositivo diferente o bajo condiciones diferentes, entonces tienen errores distintos, pero de esta manera se normalizan las diferencias de tal manera que están expresadas en unidades de su incertidumbre propia. Entonces, habíamos discutido ya que la función chi cuadrado tenía un valor de expectación que es n. Entonces, después en la práctica lo que sucede es que, claro, θ puede ser más de un parámetro. θ puede ser varios parámetros. Y el valor mínimo de chi cuadrado que se obtiene corresponde a los θ sombreros en nuestra notación convencional, de que θ sombrero es el estimador de θ que obtenemos por este método de minimizar el chi cuadrado. Entonces, una cosa que no la puse en las slides, pero lo ven claramente, es que hay una relación entre chi cuadrado y la función de verosimilitud, que es que para el caso de una gaussiana, si ustedes toman menos 2 veces el logaritmo de la función de verosimilitud, tienen el equivalente a chi cuadrado. Entonces, aquí, por ejemplo, para mostrar, en la slide siguiente tengo otro ejemplo. Aquí estoy mostrando yo un histograma que yo realicé a partir de una realización aleatoria, partiendo de una gaussiana reducida con 4000 valores de la variable aleatoria x. Pero entonces yo lo muestro, por supuesto, bajo forma de histograma, porque es la manera de poder visualizarlo, pero también porque voy a utilizar ese histogrameo como elemento que voy a utilizar para el cálculo de una función chi cuadrado. Entonces lo que estoy haciendo es que estoy dividiendo el intervalo que va de menos 5 a 5 en 100 cajitas, que en inglés se llaman bin. Entonces es usual decir bines, ¿no? Aunque eso no es una palabra española,
Entonces, cada uno de esos bines tiene una anchura de 0,1 en este intervalo. Y la altura de mi histograma es el número de veces que el valor de X se encontró dentro de una cajita dada. Entonces, eso quiere decir que yo obtuve X igual, X comprendido en el intervalo que va de 1 a 1.01 a 1.1, lo obtuve unas 60 veces. Y lo otro es que le estoy asociando a esto una incertidumbre, un error que vale raíz de 60. Y para los que están para X igual a 0, pues obtuve alrededor de 170 y le estoy poniendo como incertidumbre raíz de 170. Entonces, eso quiere decir que yo reduje el tamaño de mi muestra, que contenía 4000 elementos, a una muestra histogramiada que contiene 100 elementos, que son las alturas y los errores de los bines que van de -5 a 5. Entonces, esta suma la hago no sobre 4000, como estábamos haciendo cuando estábamos haciendo un ajuste a una gaussiana con el método de verosimilitud máxima, sino que la hago de 1 a 100, que es el número de cajitas. Y entonces el algoritmo de minimización lo que va a buscar es cuáles son los parámetros mu y sigma de una función gaussiana que me representen de la manera más realista posible mis 100 entradas, que son las 100 alturas de cada cajita y sus 100 errores correspondientes. Entonces, como ustedes ven, muchas de las entradas tienen por valor 0 y por lo tanto no contribuyen al chi cuadrado, y a partir de -3 y hasta +3, pues tienen valores que pueden ser muy pequeños, algunas pocas unidades hasta algunos cientos de unidades. Y cada uno de ellos tiene un error diferente. La otra cosa es que esto no es una PDF, esto es una función, porque además le tengo que dar una altura y un tercer parámetro. Los parámetros θ aquí son los mu y los sigma de la PDF gaussiana, más la altura de la gaussiana. Entonces hay un parámetro adicional, h, que entonces minimiza el chi cuadrado cuando h vale 160. Ustedes se pueden, más o menos, creo que no hay dificultad en comprender que si ustedes dibujan una función gaussiana que tiene mu igual 0 y sigma igual 1, pero le ponen un valor de h distinto, por ejemplo 80, el chi cuadrado va a ser inmenso. Y a medida que van aumentando la altura h y se acercan de 160, el chi cuadrado se hace cada vez más pequeño. Pero si después se pasan más allá y empiezan a tener valores de h superiores a 200, el chi cuadrado crece y crece y crece. Entonces el chi cuadrado tiene un mínimo para la mejor altura que él puede concebir. Ahora, el asunto es que si yo hubiera elegido otro intervalo u otro binning, entonces el número de elementos que entran en el cálculo de chi cuadrado sería distinto. Y el resultado numérico que yo puedo obtener puede ser un poquito diferente. Entonces, uno de los problemas de hacer un estudio bineado a partir de una muestra inicial en la que se tenía cada elemento individualmente es que la elección del bineo puede tener un impacto sobre el resultado. Eso es, de hecho, déjenme ver si puedo mostrarlo en tiempo real para convencerlos de ello. ¿Dónde fue que hice yo este ejercicio? Sí, ok. Déjenme abrir la ventana esta. Entonces aquí está, bueno, es una realización un poco diferente porque como lo volví a correr, no tiene exactamente la misma forma que el que está en las slides, pero bueno, ahí está el resultado es muy parecido porque estoy utilizando una misma gaussiana reducida para efectuar mis realizaciones aleatorias. Entonces tenemos más o menos la misma altura, 160, un pico cercano a 0 y una anchura cercano a 1. Y de hecho eso es lo que se ve en el resultado de mis ajustes. Que la altura es 159 más o menos 3 y el medio es la media es 1.00 más o menos 0.015 y el sigma es 0.996 más o menos 0.01.
Ahora, yo puedo hacer aquí algo tengo que recordar cómo se llama este histograma. Se llama histotoide. Entonces le pregunto cuántas cajitas tiene. Y me dice que tiene 100 cajitas. Entonces yo voy a efectuar una operación. Antes de eso lo voy a volver a fitear para tener en la pantalla el resultado. Y voy a hacer una operación que es la siguiente. Es que le voy a pedir que me sume, en vez de tener 100 cajitas, tener 50. Entonces que me la sume por parejas siguientes. Que cree una nueva cajita con las anteriores cajas 1 y 2, una con las nuevas cajas 3 y 4, las viejas cajas 3 y 4, etc. Entonces, como ustedes ven, el resultado de cambiar el binning es que le multipliqué la altura más o menos por un factor 2. Pero lo otro es que si yo hago un fit, entonces mi antigua altura era 157, la nueva es 313, que es más o menos el doble, eso no es sorprendente, pero fíjense que el valor del promedio cambió. Antes era 0.016 y ahora es menos 0.022. Y si yo hago la diferencia entre los valores, o sea, como es un negativo, hacer la diferencia es sumarle el otro. A ver. No, lo hice 2 veces, perdón. El resultado varió por 6 por 10 a la menos 3, que es más de un tercio del error. Es 37% del error. Entonces, como se dan cuenta, el resultado varió por una cantidad que es comparable al error. Entonces, eso es una indicación que el procedimiento no es tan robusto. Y en el sigma es aún peor, porque si ustedes ven que el sigma cambió en 1%, que no parece ser un número muy grande, ¿verdad? Tener 1.00 o 1.01 no parece mayor cosa, pero es muy comparable al error. Es 72% del error. Entonces, histogramear una distribución de eventos es necesario porque es la mejor manera de poderlos visualizar. Es la mejor manera de reportar qué es lo que ustedes están haciendo. Pero hacer un análisis cuidadoso a partir de una distribución histogrameada es menos robusto, es menos reproducible que hacerlo a partir de la muestra completa, la muestra inicial completa. Y a decir verdad, el binning inicial en el que la altura máxima era alrededor de 150, digamos, parecía que el binning era como muy estrecho. Este binning es como, desde un punto de vista puramente visual, parece más adaptado que el anterior. Y si hago ahora un caso aún más extremo y hago un rebinning de un factor 5, que quiere decir un factor 10, comparado a lo que teníamos antes, entonces ahora hay solo unos pocos bines que están llenos. Y si lo fiteo a una gaussiana con la minimización de chi cuadrado, obtengo que el resultado de la anchura varió por 4,8% con respecto al valor original, que es casi 5 veces más grande que el error. Entonces, la variación que obtuve es inaceptable con respecto a lo que era el binning original. Y es tanto más tonto hacer un fit de una distribución a una gaussiana, que ustedes saben que si lo hacen con el método de verosimilitud máximo, ustedes ni siquiera necesitan hacer el fit. Ustedes conocen la respuesta. La respuesta es que el parámetro min
Si ustedes hacen un fit de verosimilitud máxima, les va a dar exactamente la media empírica y su error va a ser exactamente el RMS empírico dividido entre la raíz cuadrada del número de eventos, y para sigma van a obtener el RMS empírico con un error que es el RMS dividido entre la raíz de 2n. Entonces, cuando ustedes vean que alguien hace un fit a una gaussiana, ustedes se pueden decir que eso no había necesidad de hacer. Es un mecanismo poco robusto y les acabo de mostrar en tiempo real que si el binning es inadaptado, el resultado que ustedes pueden tener es catastróficamente errado. Y les voy a mostrar el otro ejemplo, que sería el otro caso excesivo, que sería poner un binning enorme. Mi binning es tan grande que ni se ven los puntos. Tenemos que hacer un zoom para ver. Y la función ni siquiera la veo. Y estoy seguro que el resultado es totalmente absurdo. Fíjense que el sigma que él obtiene, entonces si yo ahora comparo esto al RMS, el RMS empírico vale 0.989. O sea, aquí lo que está pasando es que mi binning es tan catastrófico que es algo que no vale la pena mostrarlo en un gráfico. Ahí nadie ve nada, ¿eh? Como ven, la mayor parte de los bines están casi vacíos. Hay bines con una entrada y a veces con 0 entradas. Hay bines con 2 entradas. Miren dónde está la función. Entonces, la función, por supuesto, le está diciendo más o menos cuál es la densidad esperada de eventos aquí, pero eso es una información que no es útil. Entonces, hay que tener un binning y entonces hay que decir cuál es el buen valor del binning a usar. Y entonces eso es arbitrario. Este binning, aunque no es tan catastrófico como el primero, ya empieza más o menos a mostrar cuál es la forma de la distribución, pero sería una pésima elección. Y este binning es el que yo tenía originalmente. Entonces, el comentario que yo les quería hacer aquí es que el resultado de un ajuste por el método X cuadrado, cuando se trata de reducir una muestra para poderla graficar, ese resultado no es robusto. Otros ejemplos. Aquí les estoy mostrando una situación un poco diferente en la que tengo una variable Y de la cual hay 10 medidas con errores y que las correlaciono con una variable X que aumenta de manera secuencial. Y entonces, como ustedes ven, los puntos en las dos figuras son exactamente los mismos. Entonces, lo que estoy mostrando es que se ve a ojo que hay una correlación negativa entre Y y X. Mientras más grande X, más pequeño Y como tendencia general. Pero por supuesto hay pequeñas estructuras. Entonces, esto no es el resultado de haber reducido una muestra, esto es tener una muestra compuesta de 10 medidas de variables X y Y. Y lo que sí se observa es que cómo podemos nosotros describir la correlación entre Y y X. Bueno, podemos usar una función. Entonces, si decidimos utilizar una función lineal, de hecho están invertidos aquí los dos gráficos, si decidimos usar una función lineal, en la que hay dos parámetros que serían el offset, el valor en 0 y la pendiente, obtenemos que la función Q cuadrado se minimiza para un valor del offset y de la pendiente que se traduce por esta curva azul. Pero el valor del Q cuadrado que obtenemos es 21 para 8 grados de libertad. Al contrario, si hubiéramos usado un polinomio de orden 2, y igual a x cuadrado más bx más c,
el chi cuadrado se minimiza para un lote de valores de A, B y C tal que obtenemos el polinomio de orden 2 que está representado aquí en esta figura. Y entonces el chi cuadrado que obtenemos es 6,5, que es un número muy cercano al número de grados de libertad. ¿Qué es lo que estoy llamando yo grados de libertad? Esto lo habíamos discutido previamente, pero se trata esencialmente de el número de medidas que tenemos menos el número de parámetros que estamos utilizando en el ajuste. Entonces, cuando hago un ajuste lineal, tengo el offset y la pendiente, son 2 parámetros. Como hay 10 medidas, me quedan 8 grados de libertad. En el caso de un polinomio de orden 2, tengo 3 parámetros, así que el número de grados de libertad es 7. Lo otro que se pueden dar cuenta es que si ustedes utilizan un polinomio de orden 10, van a obtener un chi cuadrado que vale idénticamente 0. Entonces les va a pasar exactamente por el centro de todos los puntos. Entonces el hecho que el chi cuadrado aquí sea mucho más grande que el número de grados de libertad es un reflejo de algo que se aprecia claramente en el gráfico, que es que la función azul, si bien describe globalmente una cierta tendencia marginalmente parecida a la de los puntos negros, muchos puntos negros se alejan de la curva azul por varias unidades del error de los puntos. Fíjense, este primer punto está como a 2 errores de la función, ese está a 1 error, este está a medio error, error y medio, más de 2 errores, casi 0, 1 error, medio error, 2 errores. Entonces, por eso cuando ustedes suman todas estas cosas obtienen 21. Cuando suman todas esas diferencias al cuadrado obtienen 21. Mientras que aquí, si se dan cuenta, la situación es mucho menos catastrófica porque de los 10 puntos que tienen hay apenas 3 que se alejan por más de un error y ninguno está más allá de 2 sigma o de 2 veces el error, por decirlo. Decir 2 sigma es algo de físico. Entonces, como ven, este está 0 sigma, muy pequeño sigma, este está 1 sigma, 1,5, 1 sigma, 0 sigma. Y bueno, el total de 1 más 1,5, 1 al cuadrado más 1,5 al cuadrado más 1 cuadrado más 0,7 cuadrado, etcétera, da 6,5. Y lo otro que pueden ver es que hay 2 puntos que se alejan por arriba y hay 2 puntos que se alejan por abajo. El que haya habido solo 3 puntos que se alejen en más de 1 sigma es totalmente lo que uno espera, porque 1 sigma corresponde a 68% de nivel de confianza. Y como tenemos 10 puntos, 68% de 10 es 7. Y entonces tenemos de 10 menos 3 igual 7. Son los 3 puntos que se alejan por más de 1 sigma. Entonces eso lo que nos indica es que la calidad de este ajuste es mejor que la calidad de este ajuste. Entonces, yo sé por lo que hicieron en el curso con Arturo y Juan Carlos que ustedes tuvieron que hacer fits. Y por lo que yo veía pasar de los mensajes en el Mattermost, etcétera, interpreto que los fits que ustedes hacían eran no sé hasta qué punto lo sabían, pero eran fits que utilizaban criterios de ajuste tipo chi cuadrado. Entonces, es legítimo hacer ajustes de chi cuadrado, en particular cuando se trata de medidas independientes, pero cuando se tiene un conjunto, cuando se tiene acceso directo a la totalidad de los datos, es poco robusto y no muy recomendable reducir el tamaño de esos datos para utilizar un ajuste de chi cuadrado. Es mejor utilizar un ajuste de verosimilitud máxima, para el cual el resultado va a ser siempre el mismo. Entonces, bueno, tal vez vale la pena que hagamos un pequeño sondeo aquí. Esto está abierta la ventanita del sondeo.
Profe, yo tengo una pregunta con respecto a al último comentario que se refirió a lo que aprendimos en el curso anterior. Sí. Y es que, si no estoy mal, lo que nosotros hicimos fue utilizar mínimos cuadrados, pero para ajustar el valor de una función a unos datos experimentales, pero no era una distribución como tal, sino el valor de los datos, o sea, una función que ajustara en vez de... O sea, no era una distribución estadística, sino más bien era... eh, Algo equivalente a esto, lo que está en esta lámina. sí, yo pensaría que algo más equivalente a eso. Sí, sí, claro, por supuesto. Cuando tú tienes un conjunto de medidas así, el hacer un ajuste de X cuadrado es totalmente legítimo. Ok, Pero si tú lo que tienes es una distribución y tú tienes una buena idea sobre cuál es la función de densidad de probabilidad subyacente de la que emerge tu distribución, hacer un ajuste de X cuadrado puede ser cómodo, puede ser rápido, pero estás utilizando una información reducida. Al tú histogramear un lote de informaciones, estás reduciendo la información. claro. Ok, gracias. Ok, vamos a hacer una pequeño sondeo aquí. Y no me he dado cuenta que ya son las 17. Tengo 17 respuestas. Me faltarían unas pocas. Ok. Ok, entonces les muestro el resultado De hecho, se darán cuenta que los sondeos que yo hago de alguna manera son especies de histogramas, ¿no? Entonces, a menudo ustedes deben decidir entre dos bienes vecinos en cuál se sitúan. En este caso, pues nada más propuse 3 opciones, a veces he propuesto 4, 5, tal vez más. Pero bueno, siempre hay una pequeña incertidumbre a veces en cuál uno se sitúa. Entonces, como ven, este resultado salió muy simétrico, 2, 15, 2. Y más o menos corresponde a lo que yo me imaginaba, que es que muchos de ustedes han tenido un uso de algoritmos de minimización y de ajuste, pero sin realmente entender en detalle lo que eso significa. Entonces, nada, recuerdan que en algún momento habíamos hablado de unas figuras así, como las tienen en pantalla, ¿no? Tienen las láminas en pantalla. Sí. Ok. Sí, profe. Ok. Entonces, ahora ustedes pueden entender bien qué es lo que está haciendo la colaboración GFITER. Porque ahora ustedes entienden lo que significan esas curvas que dibuja GFITER, sea en un caso unidimensional, sea en un caso bidimensional. Entonces, delta Q cuadrado es el Q cuadrado menos el Q cuadrado mínimo en función de la masa del quark top. Y entonces obtienen un delta Q cuadrado parabólico
cuando incluyen medidas directas de la masa del quark top, y entonces en este caso son 4, y cada una de ellas tiene su error. Pero obtienen un perfil de delta Q cuadrado que no es para nada parabólico si solo usan información indirecta. Y es, por un lado, es no parabólico y por otro es mucho más ancho. Y entonces, aquí ustedes entienden más claramente por qué el resultado es así. Las medidas indirectas se traducen en intervalos de confianza muy anchos porque son medidas indirectas, tienen poca información. Son medidas que están parcialmente correlacionadas con la masa del quark top, pero esa correlación es débil. Mientras que las medidas directas, pues bueno, aparecen aquí con sus errores. Como los errores son simétricos, pues el resultado es bastante parabólico. Lo otro es que esto es la proyección en una dimensión de un análisis que es más complejo y que incluye otras dimensiones. Entonces, aquí les muestro que una de las otras direcciones es la masa del bosón W. Entonces, ellos aquí están haciendo un barrido bidimensional de dos parámetros de interés para ellos, que son la masa del quark top y el bosón W. Y entonces los códigos de color representan, son curvas de nivel, es decir, todas estas líneas que indican regiones en gris oscuro, en gris claro o en blanco, esas líneas corresponden a valores de MW y MT para los cuales el delta Q cuadrado es el mismo. Son curvas de nivel. Y entonces lo que obtienen es que las medidas indirectas les dan un perfil de delta Q cuadrado, y como lo mencioné, delta Q cuadrado es menos 2 log likelihood, en el que muestra una correlación positiva entre MW y MT, y es una correlación complicada en el sentido que estos no son elipsoides. Ustedes ven que el pseudoelipsoide es mucho más ancho cuando ustedes van hacia arriba a la derecha y es más estrecho si ustedes van hacia abajo a la izquierda. Y lo otro es que si ustedes incluyen las medidas de la masa del quark top, que es esto que está aquí, entonces la combinación de los vínculos indirectos, que son las zonas grises, con la medida, que es el punto negro, les da el contorno azul. Eso explica algo que en esta figura de la derecha es un poquito molesto, es por qué el valor preferido del ajuste de G-Fitter se sitúa a una masa superior a la de todas las medidas. La razón es porque hay que pensarlo en dos dimensiones, que es la correlación con la masa del W. Y entonces el centroide de las medidas indirectas corresponde a una medida de la masa del top distinta a las medidas directas. Entonces, bueno, creo que esto les permite ahora ver de una manera más precisa y ahora sí entendiendo qué es lo que hace el equipo G-Fitter. Entonces, bueno, en la práctica ellos están explorando un espacio de parámetros muy, muy grande, que es el espacio de parámetros del modelo estándar. Y obviamente ellos tienen que tomar decisiones sobre qué graficar para poner en un artículo, y por lo tanto tiene que ser una selección de una o dos variables cada vez, así como hicimos nosotros en el estudio de la gaussiana bifurcada. Otra cosa interesante y que les explica a ustedes por qué, bueno, esto ya no es tanto hablando de estadística, sino un poquito de física, por qué el pseudoelipsoide bidimensional es más ancho cuando las dos masas son grandes que cuando las dos masas son pequeñas, es que hay un tercer parámetro a tomar en cuenta en estos estudios, que es la masa del bosón de Higgs. Y entonces, estos son unos gráficos que fueron hechos antes del descubrimiento del bosón de Higgs, en el año 2011, bueno, justo después de hecho. Y entonces, si se incluyera la masa del Higgs en esas medidas, se obtendría
que si el Higgs fuera liviano, el resultado tendría que vivir en esta línea punteada diagonal, y si el Higgs y a medida que el Higgs se hace cada vez más pesado, esa línea punteada se desplaza hacia la derecha. Y entonces el resultado de incluir la masa del Higgs se traduciría en este nivel de confianza azul. Entonces el añadir la masa del Higgs también desplaza la región que sería la combinación de las medidas indirectas y directas de la masa del top. En otras palabras, medir el top y el W nos estaba ya prediciendo cuál era la masa del bosón de Higgs. Es una tercera manera de verlo. Si ustedes lo piensan como una figura tridimensional, conocer dos de las variables les permite tener información sobre la tercera. Y como ven, la predicción que venía del ajuste, de este ajuste para la masa del Higgs era una masa un poco inferior a la que se observó en el 2012. Algo que está entre 50 y 125, alrededor de 100 Jeff. Ok. Bueno, ya pasamos de las 17 y además yo necesitaré salir de casa, hacer unas compras antes que me llegue el toque de queda. Entonces lo próximo que viene lo discutiremos el miércoles entonces, que es buscar situaciones más elaboradas, en particular cuando tenemos varias contribuciones. Eso mejor lo hablamos el miércoles, no da tiempo a hacerlo hoy. Pero tengo curiosidad de saber qué opinaron de la discusión sobre los gráficos de Jupyter. Ya voy. Bueno, sí, entonces tenemos que cerrar la discusión, sí. Sí, si tienen la otra clase, nos desconectamos entonces. Las slides actualizadas deberían estar ahí. Voy a verificar de todos casos. Okay. Nada, pues nos despedimos rápidamente porque ustedes se tienen que conectar a la otra clase. No, gracias, profe. Bueno, A la próxima, profe. Muchas gracias. Hablamos.